Ok, listo. Te quiero dar la más cordial bienvenida, Rubén. Gracias por el esfuerzo de acompañarnos. Aquí están en este momento el embajador de los Estados Unidos, que es Alan Alanis. Está Alejandro Mometolo de Guinea Ecuatorial, Pedrito Avilés de Perú, está Roberto Hernández de Nicaragua, está Héctor Elizue desde México, quien maneja Radio APIC y Radio Primera, y está Elizabeth Funes, que nuestra colega que pertenece a la Red Mundial de Oradores y que pertenece al Consejo Directivo, y aparte de eso, pues, nuestra representante en Bélgica, que actualmente está en España. Entonces, te dejo para que tú realices tu ponencia, que nos empieces a ilustrar en estas tres conferencias. Gracias, Rubén, y bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer, un verdadero placer poder estar en esta ocasión con ustedes. Me siento muy privilegiado, muy honrado de poder una vez más participar en uno de estos módulos con todos ustedes. Y bueno, voy a ser muy breve conmigo, o sea, lo que yo digo de mí. Yo soy Rubén Núñez Sánchez, vivo aquí en el área de San Francisco, California. Desde hace ya, ¿qué será? 17, 18 años, ¿verdad? Mexicano por nacimiento y por voluntad también ahora ciudadano de los Estados Unidos, que es significativo para mí por la visión multicultural que identifica mucho a un país como este, como los Estados Unidos, sobre todo en el trabajo con los inmigrantes. Yo me he enfocado a trabajar mucho con la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos, particularmente nuestra comunidad hispana. He brindado muchísimos cursos sobre temas relacionados con la superación personal, con la fe, con la religiosidad, con la espiritualidad y también con los valores y con la ética. Entonces, digamos que en ese sentido me he desarrollado con ese perfil aquí en Estados Unidos. Eh, He colaborado en algunas entrevistas con los medios de comunicación, con Univisión, con Telemundo, en algunos reportajes. Y bueno, pues feliz, muy feliz de seguir trabajando. Me dedico prioritariamente a la educación. Estoy dándoles esta conferencia desde mi salón de clases, aquí en una escuela que está en San José, muy cerquitas para que tengan una idea de dónde es la empresa Apple, en Cupertino. Entonces, desde aquí estoy y bueno, les saludo a todos con mucho gusto y muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del tema de ética y todo lo que se relaciona con diplomacia. La ética es un tema muy amplio y muy complejo, y no tanto tampoco, porque en realidad ética es lo más práctico que puede haber o lo más ordinario que puede haber, ¿no? Pero bueno, se vuelve también complejo cuando se convierte en un tema de discusión. Y en el fondo, lo que podemos decir fundamentalmente de ética es que es un diálogo entre las personas para buscar en sí lo que es el bien de todos. La ética también podemos entenderla como aquello que nos ayuda a ser más humanos en una forma cotidiana. Y de ahí la ética se va desarrollando de múltiples formas. La ética es una parte de la filosofía, ¿no? Ya uno de los primeros diseñadores, digamos, de esta disciplina es Aristóteles, uno de los primeros filósofos, ¿no? Entonces ahí está la ética Nicómaco. Entonces de allí viene, digamos, todo este desarrollo ético. No es mi intención darles una cátedra de ética a catedráticos, ¿verdad? Sino más bien es compartir con ustedes un poco esta visión de lo que es la ética y cómo se puede emplear en nuestras carreras, ¿no? Ustedes, como saben, existe la ética médica, ¿no? Y así, diferentes otras formas de aplicar la ética. El conferencista también tiene que tener ética. ¿Y cuál es esta ética? ¿Cómo debe ser la ética del conferencista? Bueno, eso es lo que
podríamos empezar a dialogar para poder discernir, ¿no? Cómo se debe comportar el conferencista. ¿Qué debe decir el conferencista y qué no debe decir? Por cuestión ética, ¿verdad? No por una cuestión de represión del pensamiento, sino más bien la dimensión ética que debe tener cada uno de nosotros al desarrollar esta carrera y ahora dentro de este marco propiamente diplomático, ¿no? Cuando hablamos de diplomacia, ¿no? Hoy la temática sería eso, los principios más generales de la ética. Esto me vinieron ayer muchas ideas a la mente porque yo di esta clase cuando trabajaba en México en la Universidad del Valle de Temajac. Mi clase era ética y valores, ¿no? Entonces, esta clase yo la daba con los ojos cerrados, entre comillas, ¿eh? Siempre ponía atención a lo que decía, tratando de ser ético, ¿verdad? Y bueno, veía que con los estudiantes, bueno, ellos lo veían como la materia de relleno, ¿verdad? La materia que tienen que llevar porque no hay de otra. Pero bueno, era muy importante que ellos se dieran cuenta que, bueno, la vida es todo un proceso de aprendizaje y adaptación y que también sus carreras, las carreras a las que ellos se preparaban, pues tienen una ética, ¿no? Tienen una visión de comportamiento y de conducta, ¿no? Por otro lado, para mí la ética es una visión de éxito, ¿no? O sea, entre más ética es tu carrera, más exitosa puede ser. Y entre menos exitosa, más riesgos entre menos ética, más riesgos de fracasos puede tener, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el panorama con el que voy a presentar. Voy a compartir con ustedes. Aquí está la presentación. Déjenme ver ahora cómo le hago para que se vea todo. Estaba aquí la cosita esta, ¿no? Ok, se puede ver ahí, ¿verdad? Sí, Rubén, se ve, se ve. Gracias. Entonces, es el módulo de ética, ética y la gestión diplomática, que es un curso de la Red Mundial de Conferencistas. Yo elaboro este módulo, que es la ética. Y bueno, aquí está pues esta primera parte inicial con la que quiero comenzar esta presentación. Ok, bien. Ahora quisiera moverme hacia adelante, pero no me permite. Déjenme ver. A ver, algo aquí no me salió. Perdón, disculpen. Déjenme volverlo a compartir. Se supone que aquí le doy. Ok. ¿Se puede ver? Ahorita no se ve, Rubén. A ver, ¿por qué pasaría? Vamos Ahorita a ver sí se ve la pantalla. la pantalla. Ok. So, aquí tendría que dársele, ¿no? Para compartir. O acá abajo. Abajo. Abajo, abajo. Ok. Ahora sí, ahora sí. Gracias por su asesoría ética. ¿Verdad? Dicen por ahí, es una obra de misericordia, decía mi abuelita, y está en la teología, enseñar al que no sabe. Y yo soy de esos, en tecnología. Bueno, módulo de ética y bueno, esa es la preparación. Definición de ética, definición nominal de ética. Hay un debate a veces en este tema porque pues venimos a ver qué significa, por ejemplo, ética y moral. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, ¿no? Ética y moral. Y para muchos a veces la ética es una cosa y para los moralistas o para otras personas la moral es otra cosa, aunque van en relación. No es cierto. En realidad ética y moral son en el fondo lo mismo. Comportamiento ético es igual a decir comportamiento moral y valores éticos es igual a decir valores morales. No hay una gran diferencia entre esto, aunque de repente puede haber alguna puesta en común de diferentes temas, ¿no? Ética viene del griego, que significa carácter, entendiendo como modo de ser, personalidad que se adquiere a fuerza de actos, costumbres, hábitos y virtud. En el sentido de costumbre y modo de ser es sinónimo de moral, del latín mos moris. En pocas palabras, desde el punto de vista nominal, desde el punto de vista de la raíz, ética y moral significan exactamente lo mismo, costumbre.
hábito, comportamiento, ¿no? ¿Qué tipo de costumbres, qué tipos de hábitos? Los que sean, los que se crean culturalmente, los que se crean habitualmente en cada grupo social, desde grupos muy antiguos hasta hoy en día, ¿no? Costumbres muy generales de otra época, hombres con el cabello corto, mujeres con el cabello largo, eso es una costumbre, ¿no? O hombres con pantalón, mujeres con vestido, eso es otra costumbre, ¿no? Entonces, de allí vienen las costumbres que se van forjando a lo largo de la historia, los hábitos, ¿no? Todo tipo de hábitos, todo tipo de costumbres, sin necesariamente poder decir qué es bueno y qué es malo. Ahí es donde entra la ética, ahí es donde entra la moral. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿No? ¿Y por qué? Ahí es donde la ética tiene que dar una razón. Es diferente, por ejemplo, a cuando, no sé, en algún momento de nuestra vida nuestros padres nos decían, esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te digo que no lo hagas. Y hasta ahí termina la razón, ¿verdad? Ahí termina la explicación, ¿no? En la ética, no. La razón de la ética es explicar por qué sí, por qué el acto es bueno o por qué el acto no es bueno, ¿no? Siempre desde un marco de presentación y siempre desde un marco de explicación, no de imposición. La ética en sí no es impositiva, no es ley la ética. La ética está sobre la ley, ¿no? La moral está sobre la ley. Puedo lanzar el planteamiento, ¿a poco todas las leyes que existen son éticas? ¿A poco todas las leyes que existen son morales? No es cierto. Hay leyes inmorales, hay leyes antiéticas, ¿no? O sea, la ética está por encima de la ley, ¿no? En muchos sentidos, y se supone que la ética es la que debes inspirar e iluminar a la ley para que las leyes que se hagan sean éticas, estén a la luz del bien de la persona, del bien del ser humano. Pero como ustedes saben, se han hecho muchas leyes y hoy en día, y en todos los países, también aquí en Estados Unidos, que no necesariamente son leyes justas y que no necesariamente son leyes éticas, ¿no? Que más bien a veces se vuelven incluso en contra de la persona o del ser humano. Entonces, o favorecen grupos sociales o favorecen solo empresas o se vuelven discriminatorias, ¿no? Es por eso que la ética supera a la ley y la moral, ¿no? Ética y moral. Menciono que muchos de estos términos que estoy utilizando son de un tratado de ética que fue publicado por la Universidad de Pamplona y que en su momento también se los voy a compartir para que ustedes también los puedan leer. Bien, ahora, como ven aquí en esta pequeña explicación, desde el punto de vista puramente etimológico, no hay pues distinción entre ética y moral, ¿no? Volvemos a lo mismo aquí sobre la costumbre de que, bueno, es que ética se refiere a lo profesional y moral se refiere a lo social. No es así. La conducta moral hay que tenerla en todas partes. Y los valores éticos, pues también en todas partes, ¿no? Es por eso que es muy importante clarificar esto, dado que en el fondo los valores éticos son exactamente los mismos que los valores morales. No hay otros, ¿no? Una persona de buena moral, pues es una persona que tiene un comportamiento ético. Cuando uno, por ejemplo, aquí hace el examen y la preparación a la ciudadanía para recibir la ciudadanía estadounidense, uno de los criterios es que tenga buen carácter moral, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que no tenga delitos o crímenes o que no infrinja leyes. La visión que aquí se quiere dar, ¿no?
Pero ese buen carácter moral significa tener un comportamiento ético frente a las personas, en el trabajo, eh, y en todos los otros ambientes en donde uno se pueda desenvolver. Simplemente tener un comportamiento que esté basado en ética, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, sin embargo, la historia registra a partir de una cultura dada una tendencia a reconocer una realidad moral y una disciplina ética que la estudia. Cuando ellos hablan de aquí que la realidad moral es, vamos a llamarlo así, si queremos hacer alguna distinción básica, ¿qué nos enseñaron? ¿No? Por ejemplo, ¿qué nos enseñaron nuestros padres? ¿Qué nos enseñó nuestra cultura? ¿No? ¿Qué nos enseñó a decir y hacer y qué decir y qué no hacer? ¿No? Digamos, por tradición, por costumbre, nuevamente, la definición de la ética, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en el trabajo y qué no? ¿Qué es lo que se puede hacer en casa y qué no? ¿Qué nos dice mamá que está bien y qué nos dice mamá que no, ¿no? Cuando mamá nos decía, esa palabra no se dice. No nos decía necesariamente porque es un valor ético y hay elementos de axiología fundamental. No, mamá nos decía, no se dice esa palabra y si la vuelves a decir, hay una sanción, ¿no? Bien, esas son las costumbres morales, ¿no? Las costumbres ordinarias, ¿no? Unas son buenas y otras no son tan buenas, ¿no? Hay un pueblito en un lugar de México, no voy a decir ni dónde, ¿verdad? Donde si a ti te invitan a una fiesta, y eso es costumbre, entonces, bueno, tú llegas a esa fiesta y tú llevas una botella de vino, de tequila, de lo que sea. ¿Ya? Y tú llegas y le tienes que invitar a cada persona un traguito, ¿no? Y ya se deja ahí la botella, ¿no? Pero si llega otra persona y te ofrece a ti de su botella, también tú tienes que tomar un traguito. Y no puedes rechazar, esa es la norma. No puedes rechazar. Entonces, de traguito en traguito en traguito, ustedes imagínense cómo acaba uno, ¿verdad? O sea, prácticamente ya no puedes ni seguir la fiesta, pero es una costumbre. Y para ellos es como irrespetuoso e inmoral no aceptar el traguito. Entonces, es una costumbre, es un hábito, pero no necesariamente es ético y no necesariamente es moral, ¿no? Es simplemente una costumbre, ¿no? Entonces, ahí es en donde entra esta, digamos, visión de lo que es la realidad del comportamiento ordinario que todos tenemos en contraposición con lo que está bien y lo que está mal. No me quiero adentrar mucho en el tema porque luego no vamos a tener a fin cuando llegamos a este punto. ¿Y qué está bien y qué está mal? ¿Y por qué esto está bien y por qué esto está mal? Porque allí es donde entramos a un tema muy amplio conocido como el relativismo ético, ¿no? Donde lo que para ti está bien, pues para mí está mal. Lo que para ti está mal, para ti está bien. Y ya no hay manera de ponernos de acuerdo, ¿no? Es decir, estos conflictos que vienen a nivel social en muchos entornos. Hoy en día ustedes me darán la razón, es bien difícil ponernos de acuerdo un poquito en todo, ¿no? Es decir, hoy vivimos sociedades muy polarizadas en diversos temas, ¿no? No se diga el tema político, por ejemplo, ¿no? Donde unos ven en una tendencia política la verdad y otros en la tendencia contraria la verdad y más bien ven lo malo en el otro lado, ¿no? En las redes sociales circula una gran cantidad de información donde uno ve todas las opiniones habidas y por haber que están bien y que están mal, unas que incluso son falsas, pero que la gente las sigue como si fueran verdaderas.
Y hoy vivimos un bombardeo increíble de información, ¿verdad? Donde ya no sabemos a veces qué sí y qué no. A veces qué sí es cierto y qué no. Hoy es muy fácil difundir una mentira y que mucha gente se la crea. Oye, eso es muy fácil. Tú en tu face dices, acaba de morir el presidente Biden, ¿verdad? Y es probable que un buen número de personas por un momento acepten y te den la razón, lo crean, ¿no? Ya después, no, se dan cuenta que no. Pero hoy difundir mentiras en la red es extremadamente fácil y gente lo cree muy fácil, ¿no? Entonces, ahí está este planteamiento de por qué estamos viviendo una sociedad tan polarizada. Esto, los filósofos del realismo lo venían anunciando desde hace mucho tiempo. El que vamos a entrar en un conflicto no solo de valores éticos, sino también de puntos de vista en relación con el conocimiento, ¿no? ¿Qué es verdadero y qué no? Y este debate es tan amplio que, bueno, pareciera que no tiene fin y por eso les digo que no me voy a meter en esto ahorita, por lo menos. Pero sí darnos cuenta que, bueno, estamos frente a esa gama amplia de diversidad de opiniones, ¿no? En donde a veces es difícil ponernos de acuerdo y llegar a puntos en común. Yo creo que la ética es un camino para empezar a hacerlo, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Apegados lo más que se pueda a la verdad del conocimiento, de la ciencia, etcétera, ¿no? Y así poder llegar a conclusiones más concretas que más nos puedan servir. Pero bueno, por allí quiero empezar para que vean que este tema de la ética es, pues, muy amplio, ¿verdad? Pero yo no quiero meterme en esto, quiero darles nomás los preámbulos generales para que ustedes vayan teniendo, pues, esta visión, esta idea. Definición real de ética o moral. Ética es la ciencia o disciplina que define las leyes o normas a que se debe conformarse la actividad o el comportamiento humano. Y eso es lo que más me gusta, para que sea realmente humano. O sea, la visión de la ética es ayudarnos a que nos convirtamos más en lo que realmente somos, seres humanos, a que nos volvamos más humanos. Hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Es decir, humano en el sentido de lo que es bueno para el ser humano, ¿no? De lo que realmente me ayuda a crecer como persona, lo que realmente me ayuda a sentirme realizado y feliz, ¿no? Nos decía una vez un moralista, Héctor Rogel, que bueno, el tema, por ejemplo, de la felicidad, el tema de la felicidad, se habla mucho de que es una opción ser feliz. ¿Escuchan? Hola, Rubén. Hola. Ok, ¿me pueden oír? Ahora sí se había perdido el audio. No Sí, sé Rubén, qué ahorita te pasó. escuchamos. No sé qué pasó ahorita que se... ok, ¿en qué momento me paré? Que no, ya no me escucharon. Estabas hablando de Rogel, algo así. Ok, hasta ahí llegamos. Ok, para Sí. saber más o menos dónde estaba. No sé qué pasó acá.
Disculpen. Entonces, Héctor Rogel nos decía que la felicidad, la lucha por alcanzar la felicidad, no es solamente una opción, es una obligación. O sea, tenemos la obligación moral y ética de ser felices. No es solo opción, no es solo si quieres, no es solo si te gusta la idea, no es solo si te place, no es solo si suena bonito, sino es más bien si realmente tú eres una persona ética, entonces tienes la obligación de ser feliz. En otras palabras, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que si estás pasando por una depresión, voy a poner ese ejemplo, tienes la obligación de sanar. En lugar de dejarte llevar por la depresión y arrastrarte, no. Tienes la obligación de ir con un especialista, tienes la obligación de buscar ayuda, tienes la obligación, no opción, ¿no? Porque esta es la cuestión ética. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, la obligación de ser feliz? Bueno, primero porque como seres humanos, nuestra misión fundamental es eso, llegar a la felicidad, por un lado. Y por otro, hacer felices a los demás. Y como ustedes saben, una persona infeliz no puede hacer a nadie feliz. Una persona infeliz también va a ser infelices a los demás. Entonces, en virtud de tu misión fundamental, tienes la obligación de ser feliz y, por otro lado, hacer felices a los demás. Así que no importa incluso la situación por la que estés pasando, trágica, dolorosa, difícil, hay la obligación de luchar por superar esa situación. No quiere decir que se va a conseguir y que fácilmente se va a resolver y que, bueno, pues quiere que es obligatorio ser feliz, pues ahora soy feliz. Es obvio que es un proceso, ¿verdad? Que es un proceso de superar cualquier conflicto. Estamos hablando de humanismo, ¿verdad? Estamos hablando de emociones, de lo que ustedes quieran, ¿no? Y estas cosas no cambian de la noche a la mañana, pero existe la obligación de hacerlo por el bien de los demás y por mi propio bien. Alan, ¿querías decir algo? Sí, quería preguntar acerca del contenido que está en este momento. ¿Es de la misma... Todo es del mismo tratado. Todo es del mismo tratado, sí. Todo lo que estoy presentando es un resumen muy bueno de la universidad y entonces me basé mucho en él, ¿sí? Bien, entonces, hasta aquí en el punto de la dimensión, de la misión que tiene la ética, es el que nos volvamos más humanos. Y esto no tiene otro significado más simple y más sencillo que el de ser más felices. No es otro este contexto. Por eso cuando la gente, hay una visión a veces equivocada de lo que es la ética, ¿no? O la moral. Se piensa que son reprensiones, se piensa que son sometimientos, se piensa que son, no lo sé, órdenes, sometimientos de las personas. No, al contrario, la ética lo que quiere es llevar a que la persona en sí y en grupo se desarrolle y se sienta feliz, ¿no? La calificación moral de un comportamiento humano tiene un sentido preciso que con frecuencia es falsado, pues se le confunde con solamente la costumbre social. La costumbre social. Y aquí hay estos niveles que están mencionándose, como el nivel sociológico, donde estamos hablando de esas normas y costumbres que hay en todas partes, lo que me enseñó papá o mamá, o las costumbres que hay en el pueblo, etc. La ética no es eso. La ética está por encima de eso, ¿no? La ética no es lo que nos enseñaron así. Está por encima de eso y va a valorar eso. Eso que nos enseñaron o eso que nos enseñan incluso hoy, la ética lo va a estudiar y lo va a valorar y desde un discernimiento universal, basado en valores universales, dirá
o podrá decir qué es bueno y qué es malo, ¿no? También está el aspecto legal, las leyes, que ya las mencionamos hace un poquito. Bien, la ética está por encima de las leyes. La ética es superior a las leyes en el sentido, pues, de que las leyes, pues, nos ayudan mucho en nuestra vida, pero hay leyes que son éticas y hay leyes que no lo son. ¿Cuáles pueden ser esas leyes que no son éticas? Pues aquellas que están contra la vida, aquellas que denigran la dignidad de la persona, aquellas que no promueven una mejoría en el individuo, sino un mero castigo, ¿no? Todas esas son leyes que se cuestionan desde la ética, ¿no? Todas estas leyes que en su momento, al final pueden convertirse incluso en contra del ser humano, ¿no? Entonces, las leyes pueden cambiar, los valores de la ética no. Los valores de la ética son permanentes, ¿no? Que pueden valer igual hace 2000 años, igual hoy, ¿no? Los principios fundamentales que rigen al ser humano. Ética profesional. Aquí está otro de los elementos que es también de los que me toca hablar, ¿no? Toda profesión posee un código de ética, que es un conjunto de normas, casi siempre acumuladas con el tiempo en que van surgiendo, de acuerdo a las circunstancias especiales de cada época o con grado de evolución sociocultural que se haya alcanzado, con los cuales, previa reflexión y acuerdo grupal o internacional, según la profesión, se rigen no solo por las relaciones de los profesionales de cada área o nominación entre sí, sino las relaciones de estos con los individuos y núcleos sociales que están a su servicio. Bien, entiendo que es una definición muy amplia, porque toca varios aspectos, pero esto significa reflexionar sobre qué es tu profesión, cuáles son los valores de tu profesión y cuál es el comportamiento que tú debes tener en tu profesión, ¿no? Por ejemplo, voy a irme a casos muy concretos, como en mi caso, como maestro, como educador, aquí donde yo estoy, ¿no? Tengo que ser honesto con las calificaciones de mis alumnos, ¿no? No a los que me caen bien les voy a poner una y a los que me caen mal, ahí me la voy a cobrar, sino que tengo que darle a cada alumno correspondiente a lo que él realmente obtuvo y también de acuerdo a su esfuerzo, ¿no? Ahí está un principio de valor ético, ¿no? En el trabajo tengo que relacionarme. Cuando se dice profesionalmente, también se está infiriendo éticamente el trato que yo le doy a los compañeros de trabajo. Tiene que observar el respeto, tiene que observar el servicio, tiene que observar la disponibilidad y tiene que observar el profesionalismo, ¿no? Es decir, en el trabajo tenemos que tener una actitud aún, digamos, muy responsable. El trabajo tiene normas. Todos los trabajos tienen normas. Todos, ¿no? Incluso si tú eres un vendedor por tu cuenta, tienes tu escala de normas que tienes que, digamos, vivir. O sea, cómo tratar a una persona. Tienes que tener normas para eso, ¿no? Al cliente, ¿cómo lo vas a tratar? Entonces, aquí en el trabajo hay una serie de normas y lo ético sería respetar esas normas que hay en el trabajo, ¿no? Y no sentirse que uno puede, pues, violar estas normas. La ética de cuidar las cosas que hay en el lugar de trabajo, ¿verdad? No porque no son mías, no porque no son de mi propiedad, no debo de cuidarlas. Son también todo lo que hay en mi trabajo, los muebles, los arreglos, los escritorios, las computadoras, son artículos que si bien no son de mi propiedad, son de mi trabajo y por lo tanto yo soy responsable del uso que se les dé, ¿no? Entonces todo esto es ética, ¿no? Todo esto es
está basado en que se tenga un buen comportamiento. La manera en que yo le hablo a los estudiantes tiene que observar el respeto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de maestros míos de la primaria allá en México, ¿no? Que si no aprendías o si no le entendías, te decían menso, te daban un golpe en la cabeza, ¿no? Te daban un reglazo en la mano, ¿no? Y esto es lo que se hacía en aquella época y bueno, a uno así tenía que aprender porque uno no quería otro reglazo, ¿verdad? Pero no es ético, no es ético, no es moral, es ofender, es insultar a una persona. Y esto nunca estuvo bien, nunca fue bueno, pero se hizo, de esta manera se hizo y se practicó por mucho tiempo. Hoy, bueno, no sé cómo evolucionan las cosas en otros lados, pero bueno, en Estados Unidos se maneja mucho ya esta fuerte llamado a los docentes a que evitemos todo tipo, digamos, de observaciones y vocabulario que puedan ser malinterpretados u ofensivos y viceversa, ¿no? O sea, los alumnos también tienen que respetar al maestro, a los directivos, a los padres de familia, etcétera. Entonces, esa es la ética que yo tengo que tener. Esa es la ética que me corresponde en mi lugar de trabajo, ¿no? Que no voy a venir aquí a hablar de lo que hice el fin de semana con mis cuates, ¿no? A los grupos, a las clases, a los jóvenes, porque eso es un asunto personal y no es ético hablar de lo que sea. No estoy hablando incluso de cosas malas, sino simplemente respetar los niveles de trato entre los maestros y los alumnos, ¿no? Y dar, como siempre, una atención humana a los alumnos, humana, no solo académica. A mí me sorprendió mucho una vez que invité a un amigo mío, un conferencista, aquí a dar una conferencia en California. Él trabajaba en una universidad allá en México, una universidad católica, y me decía él que había dentro del grupo de maestros uno de ellos que decía que ya tenía muchos años, que era tenido por muy buen maestro, al menos en él, en su idea, y que decía, a mí ningún alumno me puede enseñar nada. Era su convicción. Ningún solo alumno le podía a él enseñar algo. Y bueno, pues estamos allí frente a no quiero ser antiético ni inmoral en el vocabulario, ¿verdad? Pero creo que estamos allí frente a un ególatra que se ha creado una imagen falsa de sí mismo, ¿no? No estamos frente a un verdadero docente, estamos frente a un individuo que cree que, eh, que los alumnos no le pueden enseñar nada, lo cual es completamente falso. Todos los que somos educadores sabemos que nuestros estudiantes nos están enseñando a nosotros todo el tiempo, ¿no? Cómo tratarlos, cómo hablarles, cómo solucionar los problemas. A veces nos hacen observaciones de una forma o de otra, ¿verdad? Que al final también nosotros las asimilamos, las entendemos, ¿no? Entonces, lo ético es también darnos cuenta de ese nivel de aprendizaje. Entonces, estoy hablando de cómo es desde el punto de vista de mi profesión, pero cada uno de ustedes tiene quizás alguna área específica a la que se dedique y la idea de esto es que lleguemos al punto de decir, y a nosotros como conferencistas, ¿cuál es la ética que nosotros debemos mantener? La que nos corresponde a todos, ¿verdad? La que nos corresponde a todos en este sentido. Me acuerdo, no sé si fue del curso de espiritualidad, Alan, ¿te acuerdas del curso de espiritualidad? Donde Jorge ahí mencionaba que hoy hay cursos de todo, ¿no? Use jabón tal, ¿verdad? Y la felicidad vendrá a usted, ¿no? El curso de, o sea, todo lo que se vende hoy, todo lo que muchos conferencistas vendemos hoy, soluciones fáciles a la vida de las personas, ¿no? Y hay que ver qué sí es ético y qué no. O sea, qué sí es cierto
de lo que nosotros vendemos, que le va a ayudar a las personas y que realmente no le va a ayudar a las personas, que ni siquiera nosotros lo hemos probado, lo hemos aprendido, lo hemos leído. Ah, bueno, yo voy a hablar de esto, les va a gustar a la gente, tengo el don de la palabra, les gusta. Ya si les funciona, bueno, si no les funciona, no es mi problema. No, tenemos que ser éticos en el sentido de saber que si lo que yo estoy diciendo realmente es cierto, tiene un fundamento y le puede servir a los demás. Y no es nada más un rollo por allí que yo me saqué de otro, ¿no? Así, así es como, digamos, se extiende la temática. Bien. Objetivos de la ética. Objetivos de la ética. Como filosofía teórica, práctica de la vida, ¿verdad? Como filosofía teórica es lo que tendría que decir ahí. Práctica de la vida, la ética tiene un doble objetivo. Doble objetivo. El objetivo material es que el acto humano, como fuente y como modo de llegar a los hábitos de costumbre, de personalidad, de etos humanos. Es decir, el primer elemento aquí es lo que hace el ser humano. Eso es lo que quiere decir esta primera forma, el objetivo material, ¿no? El acto humano, lo que hace la persona, su comportamiento, su acción. Ese es el primer elemento. El objeto formal es el mismo acto humano considerado bajo la razón formal de su ordenabilidad por las normas o reglas de conducta. En otras palabras, el objetivo material o el objeto material es los actos humanos y el objetivo formal de la ética es el ordenamiento hacia lo ético, ¿no? Buscar que estos actos que hacemos sean buenos. Ese es en realidad el objetivo de la ética, ¿no? O sea, que nos ordenemos hacia el bien, ¿no? Para esto, ¿verdad? Hablamos también aquí nuevamente de la moral, el comportamiento moral. Puede haber, y de hecho las hay, diversas formulaciones o sistemas éticos, como los veremos luego. Pero su objetivo siempre es el mismo, el ser moral. La teoría de la virtud, los valores morales. Yo no sé qué trae la gente contra la moral, la verdad. Yo no sé por qué la gente está tan peleada con la moral, o los jóvenes están peleados con la moral. ¿Qué traen contra la moral? ¿Qué les hizo la moral, no? Eso de no te drogues, no seas alcohólico, no incurras en corrupción, no te metas a carteles. Pues ¿por qué va a estar mal eso? ¿Dónde está la maldad en eso? ¿No? Respetar a los demás, respetar a los padres, formar una familia, ser sociables, ser integrados, luchar por el bien común todos juntos, respetar las opiniones diferentes de los demás. ¿Dónde está lo malo en eso? O sea, ¿por qué tiene que haber un rechazo a eso? ¿De dónde viene eso? ¿Quién dijo que eso es que es moda? No, es que la moral son hábitos y costumbres que nos afectan y no te afectan en nada malo. ¿No? No son nada malo. Nunca yo entendí esa actitud de mis alumnos, ¿no? Cuando veían esto con cierto, yo diría hasta con cierto rechazo, ¿no? Y no sé si era la famosa edad, ¿no? La rebeldía, que se rebelan contra todo. No sé si se entendía mal lo que era ética y lo que era moral, ¿no? Pero esta actitud como a querer rechazar, ¿no? Lo que realmente es valioso y lo que realmente tiene sentido para las personas, ¿no? La virtud. La ética es obviamente utópica, ¿no? Porque son modelos, ¿no? Son modelos que nosotros estamos llamados a alcanzar. No vamos a alcanzarlos a vivir a la perfección, pero ahí están los modelos, ¿no? Ahí están los modelos de una vida realmente ética. Todos fracasamos, todos la regamos, todos cometemos errores, nadie es intachable, todos tendremos por ahí nuestras cositas, pero eso no quiere decir que no queramos ser éticos
y que no queramos mejorar nuestra vida, ¿no? Quizás por eso hoy hay también rechazo a la religión, ¿no? Porque muchos lo relacionan nomás con normas y con conductas y bla, bla, bla. Pero hay un malentendido ahí también, ¿no? Ahí también hay un malentendido, porque que seamos una sociedad más integrada, más respetuosa, más justa, pues no es nada malo, ¿no? Que las parejas luchen para evitar el divorcio, si les va a ayudar y va a ser lo mejor para ellos, pues no está mal. Es decir, ver qué realmente podemos sacar de bueno, incluso de la misma religión, incluso de esas más tradicionales, también de ellas, ¿verdad? Sacar lo que realmente necesitamos hoy, lo que más nos puede servir hoy. Al final también, la ética y los valores que tanto necesitamos provienen en mucho gracias a la religión, gracias a las iglesias en general, ¿no? Quizás a veces más encausadas, a veces menos encausadas, también hay de seres humanos, ¿no? Pero que nos recuerdan estos valores, estos principios, ¿no? Relación entre filosofía y ética. Había comentado que la ética es una parte de la filosofía, ¿no? Proviene de la filosofía. Entonces, la filosofía tiene la epistemología, la nociología, la teoría del conocimiento y obviamente la ética. La filosofía, voy a dar una breve explicación porque ya se me acabó el tiempo. Una breve explicación de lo que es la filosofía, que es pues la explicación del ser por sus últimas causas, la búsqueda de la verdad. Esa es la filosofía, para no meternos en el problema así más complejo, ¿no? Es la explicación metafísica del ser y su existencia en general. La filosofía, miren, es algo muy sencillo. La filosofía es explicar por qué estamos aquí, por qué existimos, para qué existimos, cuál es la razón de nuestra existencia, hacia dónde vamos, de dónde vivimos, qué es el ser, qué es la persona, qué es la creación, qué es Dios, ¿existe Dios? Esa es la filosofía, la que se hace todos estos planteamientos, ¿no? Buscando todo responderlo por la luz natural de la razón, no basados en la fe o en la religiosidad, sino en la razón. Y de ahí se desprende la ética. La ética es parte de la filosofía, pues está ligada a la trascendencia del ser, a los trascendentales del ser. Todo lo que existe, todo, tiene bondad, verdad y belleza. Todo, ¿no? Una estrella tiene bondad, verdad y belleza. Un gusano tiene verdad, bondad y belleza, ¿sí? Todo lo creado es bueno, todo. Los actos son los que nos hacen buenos o malos. Pero yo como ser creado, yo soy bueno. No sé si me explico. Y aquí no importa si yo soy feo, chaparro, gordo, lo que ustedes quieran. Soy un ser, digamos, con estos atributos, con estos trascendentales, ¿no? Yo soy bueno. Mis actos son los que me hacen ser buena persona o mala persona, ¿no? Me acuerdo de una pregunta que yo le hice, hablando, si me meto brevemente a la teología, y en este caso como católico, que les preguntaba al sacerdote que nos estaba dando esta clase, le pregunté yo, oiga padre, ¿y el demonio es bueno, es malo? Y él decía, como ser creado, es bueno, es bueno. Como ser moral, es malo, ¿no? O sea, como ángel, es bueno. Como ser, como por su situación moral, es malo. Y eso es lo que somos. Entonces, todos nosotros somos buenos en cuanto entes, en cuanto seres creados. Son nuestros actos los que nos van a hacer buenos o malos. Bueno, esta es, perdón, una primera presentación básica
Hay mucho que decir al respecto. Yo sé que les he creado muchos, espero no conflictos éticos, pero creo que les he creado diferentes planteamientos. La ética es un diálogo, y yo quiero ser provocador con el tema de la ética. O sea, la ética tiene que provocar. O sea, la ética que no provoca, pues no sirve, no es ética, es quién sabe qué será, ¿no? La ética es precisamente eso, provocarnos para que busquemos el bien común, el bien personal y el bien de los demás. El material, hay un material, luego ahorita, Javier, no sé si lo explicamos. ¿Te acuerdas está en bien. el programa? Hay una serie de preguntas, 24 preguntas. Los voy Sí, a poner a trabajar. Espero que no sea antiético, ¿no? Es decir, hay diversas preguntas y respuestas allí que ustedes van a tener que leer y van a tener que contestar. Y ahí hay también links que yo puse en internet. Y este material también, que es de la Universidad de Pamplona y que está disponible en internet, es decir, no crean que yo me lo bajé, se llama simplemente Ética. Ustedes ponen Ética, Universidad de Pamplona, y van a encontrar este tratado de ética, que a mí me pareció el mejor, como una especie de resumen de todo lo que sería ética en general, que se lo pueden leer también. Muchísimas gracias. Aquí estoy por si hay alguna pregunta, si voy a tener ese espacio. sí, sí, Eh, lo tienes. ok, entonces, pues no sé, adelante. ¿Alguien quiere? No sé, te doy la palabra, Javier, tú dime. Bueno, gracias Rubén, excelente explicación. Me gustaría que activaran las cámaras por si tenemos alguna, los que no tienen activada la cámara, un momentito para que le agradezcamos a Rubén su primera ponencia sobre la ética y la moral, que ha sido extremadamente interesante. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues este es el momento para que le puedan hacer cualquier pregunta a Rubén. Bueno, también agradecerle a doña Julia Guillén, que cuando ya entró, ya habíamos comenzado. Bienvenida a este curso de diplomacia corporativa. Estamos en el módulo de la ética. Muchas gracias por participar. Gracias. Y estamos a las órdenes. Entiendo que usted es de México, ¿verdad? Jalisco. De Jalisco. Jalisco nunca pierde. Nunca. Nunca Ética. pierde. Ok, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos compartiendo con los colegas y compañeros. Bienvenida. Si Gracias. tienen alguna pregunta, gracias a usted. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su mano y se las hacen a Rubén. Bueno, Doña Julia, está bien. Tienes un momento ahí. quiero agradecer al profesor Jorge que me invitó muy honorablemente. Yo soy enfermera y estoy de acuerdo con lo que se habló de la ética. Y cuando me dijo del curso, me agradó mucho. Y como dice que en toda profesión tenemos que tener una ética, efectivamente. Y felicitarlo también por el tema muy claro que lo dio la persona Rubén, que lo dio Rubén. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doña Julia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pedrito, ¿tienes una pregunta? Sí, solamente para reconocer pues, la valía de nuestro querido Rubén, ¿no? Que ya conocemos cuáles son sus características y llevamos con él un curso también hace un tiempito, en este año, creo el año pasado, y realmente eso nos abre a nosotros las puertas para poder tener una definición de lo que se tiene que hacer en el campo, no solamente de nuestra red, sino también a nivel de todas las entidades con las cuales uno mantiene contacto, ¿no? Mis felicitaciones, mi querido Rubén, y un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pedrito. Muchas gracias, agradecido. Roberto, ¿tienes alguna pregunta? Alan. No, muy claro la explicación de Rubén. Excelente. Alan. Gracias. Agradecer y reconocer el trabajo de Rubén el día de hoy. Me pareció muy estructurado y
dado que es un tema, la ética de comportamiento, como Muy bien. dijo, provocador, es siempre algo un tema que nos hace sentir ávidos, con ganas de escuchar, ¿no? Y claro, pues la necesidad de aplicarlo y bueno, pues para agregar solamente pues tratemos de incorporarlo a nuestra labor profesional, específicamente relacionarlo a la diplomacia corporativa. Gracias, Alan. ¿Alguien Gracias. más tiene alguna pregunta? Alejandro, Elizabeth, Emily, Elisue, ¿tienes algo que decir? Igual, muchas felicidades. Gracias por tu aportación, Rubén. Y bueno, pues creo que tenemos algo de trabajo para poder, más que nada, hacer una autoexploración de cómo es que estamos manejando nuestra ética como profesionistas, pero también como conferencistas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Elisue. Bueno, vamos a tomarnos la foto para hacer constar de que nos reunimos. Ahora sí se están peinando, mira, ahora todo el Sí. mundo se está peinando. Roberto, tú que eres el fotógrafo, pero te tengo un reclamo, Roberto. La otra vez no publicaste la foto de la sexta sesión, fue otra foto, te cuento, la que pusiste. Entonces, esta vez sí Es correcto, ¿verdad? porque hubo un inconveniente ¿Verdad técnico que sí? cuando tomé la foto y luego hice el traslado para publicarla, no salió. Entonces, lo peor que se puede hacer es no sacarla. Entonces, saqué Sí. recurso de imágenes anteriores, lo compusimos y lo pasamos. Porque Eso no es importante. ético. Eso No, no es cierto. No es cierto, ¿eh? Es broma, es broma. No, muchas gracias. Bueno, vamos a darle un aplauso a Rubén por su excelente exposición y ponencia. Y bueno, excelente participación de nuestro gran estamos amigo. ya ávidos para la segunda, que será, y ya desde ya la invitación para estar el día miércoles 21 de julio a las 7 de la noche, hora México, para la segunda ponencia de nuestro amigo Rubén Darío Núñez. Bueno, prepárense para la foto y luego cerramos el chat. En 3, 2, 1, sonrisa. Ok, déjenme confirmar para evitar lo de la vez anterior, si tenemos la captura. Sí, por favor, mi querido. Sí, está logrado. Robert. ¿Ya ¿Todo lo bien? grabaste? Todo bien, todo bien. Todo bien. Ok. Ajá.